creado por nuestro Dios del polvo de la tierra, que ustedes saben que fue Adán y Eva. Y todos nosotros provenimos de esta pareja y por eso me atrevo a decirles que somos hermanos todos. Amén. También me da gusto que aquí en esta comunidad de Patla, Puebla, pues se apoyan como hermanos, como una familia. Dice la palabra de Dios que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. Está en primera de Juan 4:8 y el amor se demuestra, hermanos, en apoyar a los familiares de nuestra hermana Gloria. Sin embargo, detrás de todo este buen deseo, de este apoyo, está nuestro Dios, porque Dios es el que mueve los corazones de todos los hombres para dirigirlos y poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Dice la palabra de Dios, decía nuestro Señor Jesucristo: yo soy la resurrección, el que esté muerto, el que cree en mí aunque esté muerto, éste vivirá, y yo lo resucitaré en el día postrero. La palabra de Dios nos habla de dos resurrecciones y de dos muertes, pero todo en su orden. Hay un orden. Nuestra hermana Gloria sabía que hay una resurrección de los muertos, y todos nosotros, así como nuestra hermana, sabemos que la muerte no es el final, sino es el principio. Todos aquellos que no conocen de Dios, cuando mueren, también muere su esperanza, porque no creyó en una resurrección. Pero nosotros sabemos que en el día señalado, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser resucitados. Y los que estén con vida van a ser transformados, pero todo en su orden. Dice la palabra de Dios: no os maravilléis, porque vendrá el día cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de nuestro Señor Jesucristo, y unos se levantarán para condenación y otros se levantarán para vida eterna. Pero vamos a analizar, hermanos, este orden. Dice la Biblia que Jesús vino a la tierra, que encarnó en una mujer llamada María, y creció este hombre llamado Jesús, que es considerado, y nosotros también lo consideramos, como el Hijo de Dios, y anunció la paz y el evangelio eterno a los hombres. Y después lo crucificaron y murió y resucitó al tercer día. Cuando él resucita al tercer día, dice que primeramente se le apareció al apóstol Pedro, después se le presentó a los 12 apóstoles, y después se le presentó a más de 500 hermanos con muchas pruebas indubitables. Dice que se le presentó con sus manos perforadas, con sus pies, y les habló del reino de los cielos por 40 días. Y después, hermanos, dice que una nube se puso en sus pies y fue elevado hacia el cielo. Y todos los que estaban ahí de testigos vieron cómo subía al cielo, y había dos varones con vestiduras blancas que decían a los que estaban ahí: ¿qué miráis al cielo? Dice: este mismo Jesús que subió al cielo es el mismo que va a descender del cielo, pero ya no va a venir, hermanos, como la primera vez, porque la primera vez vino como un cordero. Por eso decía Juan: este es el cordero que quita el pecado de todo el mundo. Cuando vino, lo escupieron, le pegaron, se burlaron de él. Cuando lo estaban crucificando, le decían las gentes: a muchos salvaste y no te puedes salvar a ti mismo. Y hasta los ladrones también se quejaban y le decían a Jesús, los que estaban ahí juntamente con él crucificando: si en verdad eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Ya no va a venir así, hermanos.
ahora va a venir con un ejército de ángeles y va a venir con toda su gloria a hacer un juicio. Y nuestra hermana sabe que va a ser así, nuestra hermana Gloria. Porque la Biblia dice que así como el relámpago se muestra del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Y entonces la Biblia dice, hermanos, que él su pie lo va a poner en un monte que está en Jerusalén, en el monte de las Olivas. Y cuando él venga, dice que van a resucitar los muertos a su venida. Y los que viven no van a ser delanteros a los que duermen, sino que van a ser resucitados primero los que están en el polvo de la tierra, pero solamente los que hicieron su voluntad, la voluntad de nuestro Dios. Después los que están con vida en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta. Y dice que este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad y este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Y esta es la primera fase, la primera etapa, hermanos, por la cual todos nosotros nos debemos de preocupar. Porque dice la palabra de Dios que así como en los días de Noé, muchos de ustedes han sabido que hubo una destrucción de la humanidad porque la gente se corrompió. Y Jesús le decía a las personas, así como en los días y en los tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio. Noé les predicó más de 100 años y le decían a Noé, es que estás loco, Noé, porque antes no llovía, hermano, no caía agua del cielo. La Biblia dice que salía un vapor de la tierra y regaba las plantas. Entonces Noé les predica que iba a destruir, que Dios iba a destruir a la tierra con agua, y le decían que estaba loco. Y Noé empezó a construir un barco de madera y decían que estaba loco. Cuando él termina de construir el arca, dice que introduce a los animales, a los que eran animales limpios, dice que de 7 en 7, y a los que eran inmundos de 2 en 2. Y entró Noé, entró su esposa, entraron sus 3 hijos y sus esposas de sus hijos. Y después se cerró la puerta y la selló Dios. Y cuando Dios sella la puerta, empieza a llover, hermanos. Imagínense aquellas personas con sus hijos en sus brazos, diciendo, ábrenos, Noé. Pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no creyeron. Dios ya no va a destruir la tierra con agua, ahora la va a destruir con fuego. Y todos debemos de estar apercibidos y preparados para ese momento. Y si vamos a morir, hermanos, tenemos que morir con una esperanza en Dios. Con la fe que Dios nos va a proteger y nos va a resucitar. Y este cuerpo lo va a hacer inmortal. Es decir, que ya no vamos a morir. Voy a leer, hermanos, ahí en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13 dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Es decir, que no debemos de entristecernos, porque a nuestra hermana la vamos a volver a ver en el día postrero.
porque creemos que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, Él también nos va a resucitar a nosotros. Dice después, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección, hermano. Pero ¿quiénes son los que van a resucitar? ¿Los muertos en qué? En Cristo Jesús. Los muertos en Cristo. Es decir, los que hicieron la voluntad de Dios. Los que guardaron los mandamientos. Por eso dice Juan, el que escribió el libro de Revelaciones, el Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos y la fe de Jesucristo. Y dice que se escuchó una voz en el cielo que decía, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Nuestra hermana ya está descansando, ya no siente dolor, gracias a Dios. Pero los que quedan con vida, sí sentimos ese dolor. Pero yo pienso que nuestra hermana dejó un mensaje, dejó una enseñanza a aquellos que con aquellos que pudo convivir, con sus hijos, con sus nietos, no lo sé. Y ahí está su obra. ¿Por qué? Porque hizo hombres de bien, mujeres de bien. ¿Para qué? Para que puedan ser ejemplo a una sociedad, a esta comunidad de Patla, Puebla, o quizá en otros lugares, y que también puedan morir con esta misma esperanza. Después, hermanos, dice que van a resucitar los muertos en Cristo, y vamos a reinar con Cristo 1000 años. Después de esos 1000 años, hermanos, va a haber una segunda resurrección. Pero van a resucitar los malos, los que no hicieron la voluntad de Dios, los impíos. ¿Y para qué van a ser resucitados? Para ser juzgados conforme a sus obras. Porque dice la Biblia que van a ser abiertos los libros. Y dice que todos los muertos, pequeños y grandes, van a ser juzgados conforme a lo que está ahí en ese libro. Y después va a venir la segunda muerte, hermanos. Los que tienen la resurrección a la venida de Cristo ya no van a morir porque van a ser inmortales. Pero los que resucitan después de los 1000 años, esos sí van a morir otra vez. Van a ser juzgados y después van a ser echados en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y ahí va a ser arrojado el dragón, la bestia y el falso profeta, y Satanás, aquella serpiente antigua que engañó y que aún sigue engañando a la gente. ¿Para qué? Para que se pierda, para que haga lo malo, para que destruya. De nosotros depende, hermanos, si queremos ser arrojados a ese lago de fuego y azufre, o si queremos tener parte en la primera resurrección a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Voy a concluir con este pasaje en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, el verso 14 dice: ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Cordero, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Y los que están con Él
dice la Biblia que son llamados. Nuestra hermana fue llamada porque se bautizó. Sí se bautizó nuestra hermana. Amén. Ella fue llamada. Dios la escogió. Pero aquí dice que los que están con Jesucristo son llamados, son escogidos y son fieles. Y nosotros debemos de ser fieles, hermanos, hasta la muerte, para que podamos resucitar en el día postrero. Gracias, hermanos, por su atención. Pasa a vosotros y que Dios les bendiga. Os paz, que Dios le bendiga, hermano.